Bueno, hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que hacer teshuvá, hacer bidui, teshuvá es abandonar el pecado, ¿no es cierto? Hacer bidui es reconocerse, ¿no es cierto?, pecador, reconocer nuestros pecados, que es esa confesión que el Eterno pide, y hacer tevilá, es decir, hacer esta inmersión requiere la comprensión de un orden, de aquellas cosas que uno debe hacer primero para poder empezar a ser fundamentado, para poder empezar a aprender, empezar a ser, ¿no es cierto?, edificado, saber que estas cosas están ordenadas, ¿no? Porque todas ellas son parte de esta construcción, son parte de esta base la cual el Eterno, ¿no es cierto?, nos ha dado, son parte de esta base que el Eterno nos ha dado para poder, ¿no es cierto?, participar de una nueva obra, ¿Se acuerdan que nosotros antiguamente trabajábamos y éramos esclavos o siervos del pecado? ¿Verdad? Éramos siervos del pecado y la Escritura dice que la paga del pecado, es decir, lo que íbamos a recibir como paga por esta esclavitud que teníamos y que estábamos sirviendo al pecado, era la muerte. Ahora venimos a ser siervos del Adón, ¿no es cierto?, llamados a ser siervos, participantes de su reino, recibir la Torá, entrar en el reino del Padre, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a participar de una nueva construcción. ¿Y cómo nosotros participamos de esta nueva construcción? Caminando en estas obras, ahora en estas buenas obras o obras nuevas, que son las que nos van haciendo parte, ¿no?, de este llamado. ¿Y qué es lo que se está construyendo? ¿Qué es lo que se está construyendo? ¿Qué es lo que se está edificando? ¿No es cierto? Acuérdense que leímos ahí lo que dice Rab Shaul para la edificación del cuerpo, ¿no es cierto?, del Mesías, pero lo que se está edificando es la casa del Eterno, ¿no? Se está construyendo la casa en tanto que el Mashiach Yeshua nos edifica y nos construye, ¿ya? Eso es importante, vamos siendo edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, dice el Shaliach, ¿no es cierto?, Kefa. Y en este punto tenemos que entender entonces que todas las cosas tienen un orden, y entender que la doctrina del Adón y que el camino del Adón, que la vida del Adón se puede continuar ahora en nosotros, ¿verdad? Ahora toda esa doctrina, toda esa vida, todo ese camino tiene que continuar en nosotros, en sus discípulos, ¿verdad? Se tiene que dar en nosotros, todo esto se tiene que dar en nosotros y eso va a ser, ¿no es cierto?, una marca distintiva y requiere y para eso, para que se dé todo esto, se requiere que nosotros seamos entonces fundamentados en Él. ¿Ya? Seamos fundamentados en Él. Eso es importante entonces, ser fundamentados en Él. Y esto es lo que se revela, ¿no es cierto?, en los Yesodot, en los fundamentos que estamos estudiando en Hebreos capítulo 6, ¿no es cierto? Eso es lo que se va a revelar. Y los rudimentos o estos fundamentos son estas cosas que son elementales, son elementos principales. Las palabras de la doctrina del Mesías, del Mashiach, son aquellas primeras cosas en las cuales nosotros tenemos que ser fundamentados, tenemos que ser, fundamentados. Y eso es lo que habíamos visto en el shiur anterior. Y respecto de la cajal, hay dos figuras que Rab Shaul va a usar, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos entender cómo funciona esto, de lo que significa ser fundamentado, ¿no es cierto?, para que ahora
para que ahora, ¿no es cierto?, la vida, el camino del Adón Yeshua, la vida del Señor, ¿no es cierto?, pueda también continuar en nosotros, no haya quedado como, a ver, no quede algo como alguien que quedó en una repisa, ¿no es cierto?, allí, como un modelo, con una repisa y que es algo inalcanzable y que es algo que nosotros no podemos alcanzar, sino que todo lo contrario. Se tiene que empezar a dar en nosotros esto y fíjense ustedes que en Primera de Corintios, ahí en el capítulo 3, en el Perek Gimel, en el capítulo 3 que vamos a estudiar ahora, hay una figura aquí que Shaul, el Rab Shaul, utiliza y le está hablando a la Cajal, ¿verdad? Y le dice allí, ¿no es cierto? Dice allí, en el versículo 6, ¿no es cierto? Yo planté, así dice, ¿no? Yo planté. Y luego dice, Apolos regó. Yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado el Eterno, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Eterno. Entonces, allí, ¿no es cierto?, la palabra crecimiento es importante. Es importante la palabra crecimiento. ¿Ya? Y continúa el versículo 7 y el versículo 8. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el Eterno que da el crecimiento. ¿Se fijan? Sino el Eterno que da el crecimiento. Entonces la palabra crecimiento es importante. Uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo ha dado el Eterno. Por eso dice que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Hashem que da el crecimiento. Y miren el versículo 8, dice, y el que planta, miren lo que dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su trabajo, conforme a su servicio, ¿ya? Como siervos del Eterno. Entonces, si Rab Shaul nos dice en el versículo 8 que el que planta como el que riega son una misma cosa, entonces, ¿qué son? Es la pregunta. ¿Qué son? Son una misma cosa, pero ¿qué son? ¿Se fijan? ¿Qué cosas son? Por decir de alguna manera, son la misma cosa, pero ¿qué son? Si ustedes se van al versículo 9 allí, dice, porque nosotros somos, ¿qué somos? Pablo y Apolo, dice, porque nosotros somos la misma cosa. ¿Qué somos? Somos... Cuerpo. No, dice, somos colaboradores del Eterno. Eso dice. Fíjense el texto. Miren el texto allí. Dice, el que planta y el que riega no son nada, sino Hashem que da crecimiento. La palabra crecimiento es importante, ¿no es cierto? Pero tanto el que planta y el que riega son la misma cosa. ¿Qué cosas son? Nosotros somos colaboradores del Eterno. Miren qué maravilloso. Nosotros somos siervos del Eterno. Estamos ahora en otra tarea, en otra función. Estamos trabajando para otro Señor, para otro amo. Y eso es importante saberlo, ¿no?
Somos colaboradores eternos. Y aquí viene, si nosotros somos colaboradores, entonces hay unos que son siervos del Eterno, que son los colaboradores del Eterno. Rab Shaul dice, ¿vosotros qué son entonces? Miren lo que dice. Hay unos que son colaboradores, plantan y riegan, ¿no es cierto? Y vosotros sois, ¿qué sois? Dice, ¿se fijan lo que dice, no? Vosotros sois, ¿qué sois? La cajal, ¿qué es? Labranza de Hashem. Edificio de Hashem. Ahí está la figura. Ahí está la figura. Aquí, entonces aquí, el Rab Shaul usa dos figuras. ¿Cuáles son las dos figuras? La labranza y el edificio. Para la cajal. Para la cajal. La cajal es labranza. Y la cajal es edificio. Eso es la cajal. En la figura, ¿no? Es decir, la cajal es labranza de Hashem, pero también es edificio de Hashem. Entonces, como Yeshua HaMashiach nos ha salvado de un reino, de un imperio, es decir, de una construcción para la cual trabajábamos, porque trabajábamos, pero todo ese trabajo se tradujo en obras muertas. ¿Se fijan? Todo ese trabajo se tradujo en obras muertas. El profeta Habacuc dice, las naciones trabajan para lo que se va a quemar. Todo el trabajo del hombre, toda la ideología del hombre, como lo estudiamos en la parashá de unos Shabbat anterior, se tradujo en que la vida del hombre es brega, es trabajo, como los días de un jornalero. El Mashiach dijo, ustedes trabajan para lo que perece. No dice que no hay que trabajar, dice para lo que la vida está entregada a la vida. Entonces todo este trabajo y toda esta ideología humana se tradujo en obras muertas. En obras muertas, ¿no? ¿Por qué? Porque el salario, es decir, la paga de todo ese trabajo era la muerte. ¿Verdad? Y es allí donde nos convertimos en esclavos del pecado. Y el pecado, ¿no es cierto?, entró y se señoreó, y entonces se introdujo la muerte, ¿no es cierto? El Rab Shaul habla de esto en su carta a los romanos, ¿no es cierto? Y le dice que el pecado, ¿no es cierto?, entró en el mundo por un hombre. Entra al mundo el pecado por un hombre, y por el pecado que entró la muerte, ¿verdad? Entró la muerte. Entra el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado luego entra la muerte. Así la muerte, miren cómo pasa la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y luego va a decir, no obstante, en el versículo 14 de Romanos capítulo 5, va a decir, no obstante, a pesar de todo esto, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe. Porque con Moshe, ¿qué se introduce? Se introduce la vida, se introduce la Torá. Este es aquel Moshe, dijo Esteban, ¿no es cierto? Este es aquel Moshe que estuvo en el monte Sinai y que recibió, ¿qué recibió? Palabras de vida para darnos. Palabras de vida para darnos. Recibió palabras de vida para darnos. O sea, el reinado de la muerte y todo esto
se requiere la figura de un Salvador. El primer Salvador es Moshe, el último Salvador es Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Moshe nos libertó, ¿no es cierto?, de Faraón y de todo el sistema egipcio, y el Mashiach nos liberta del pecado en sí. Ahora, todo este trabajo se tradujo en muerte y verdaderamente, si usted analiza antes de llegar al Eterno, la vida del hombre, el hombre estaba entregado a eso. A eso estaba entregado el hombre. Eso lo escribe Rab Shaul en esta misma carta en el capítulo 1. En el capítulo 1 lo escribe. Que el hombre que no reconoció al Eterno, ni siquiera le dio gracias, se envaneció en su razonamiento, su pensamiento, el pensamiento, la idea de bien y de mal. El hombre sustituyó al Eterno. El hombre se hizo Dios, definiendo lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Se envanecieron, se vaciaron del Eterno. El envanecimiento tiene que ver con el vacío de algo. Se vaciaron del Eterno y su necio corazón fue entenebrecido. Esto lo dice el capítulo 1, versículo 21 de Romano. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Eterno, incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Bueno, y ahí vemos nosotros todo lo que viene a ser la vida del hombre. El Mashiach es el Salvador, aquel Salvador que viene, que nos rescata, que nos liberta, que nos entrega la Torá, que nos da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nos acerca al Padre, que nos muestra un camino, que por Él se restaura nuestra vida y ahora venimos a ser siervos de la justicia. Pero tenemos que saber que toda esta construcción de vida del hombre y de la sociedad humana son todas obras muertas y el hombre trabaja para estas cosas y al final del tiempo la paga de todo ese trabajo humano que está basado en un razonamiento entenebrecido, en una necedad del hombre, se va a transformar en muerte. La paga de ese trabajo es la muerte. Estábamos entregados nosotros a eso, nuestros miembros estaban puestos, dice Rab Shaul, como instrumentos de iniquidad. Como instrumentos de iniquidad. Pero el Adón Yeshua nos salva. El Adón Yeshua nos salva, nos liberta y nos saca de allí, de esa condición, nos saca de allí con su obra expiatoria, ¿no es cierto?, en el madero. Pero ahora estamos bajo otro señorío, ¿verdad? Ahora estamos bajo otro reino, bajo otro señorío. Eso es importante. Es importante que nosotros lo sepamos. Venimos ahora a ser parte de su reino. Como dice el libro de Daniel, un reino que es por todas las edades, que los límites de su reino no tienen fin. Es un reino eterno. Ahora venimos entonces a estar bajo otro reino, su reino. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Está construyendo, ¿no? Está construyendo casa para el Eterno, su Padre. Y por eso la Escritura menciona, Kefas nos menciona a nosotros como piedras vivas de esta casa, de esta construcción, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Vosotros siendo piedras vivas, tienen que ahora ser construidos, edificados como casa espiritual, como sacerdocio, ¿no?
Comenzamos entonces un nuevo camino, ¿verdad? Un nuevo camino, mitzvot, mandamientos que no teníamos, ¿verdad? No teníamos. Una vida nueva. Y este proceso de vida nueva, de caminar o de vivir en una novedad de vida, como lo dice Rab Shaul en Romanos capítulo 6, Shaul lo ilustra. ¿Cómo lo está ilustrando aquí en 1 Corintios capítulo 3? Lo está ilustrando con la figura de un edificio y en la figura de una labranza o un plantío. ¿Se fijan? La figura de un edificio, la figura de una labranza, un plantío. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El edificio es una figura clara para mostrar que se trata de una sola obra, ¿verdad? Ustedes han fijado en el edificio, ¿no? El edificio es una sola obra que crece, que va creciendo, ¿no es cierto?, donde se tiene que poner un fundamento. Entonces, el edificio es una nueva obra de la cual todos nosotros tenemos que trabajar, participar, ¿no es cierto? Es una sola obra, una sola construcción. Y nuestro Mashiach viene a ser el Adón, y nosotros venimos a ser hijos y venimos a ser parte del pueblo de Hashem. Y aquí Shaul está usando esta figura para mostrar que todo esto que se está construyendo es, ¿no es cierto?, el edificio del Eterno, es una construcción celestial. Celestial, no espiritualizada, celestial. Es decir, lo que viene de arriba se va haciendo en la tierra. Es como el tabernáculo. El tabernáculo es una construcción celestial. Es conforme al modelo que te mostré. ¿Dónde le mostró el modelo ese? En el monte. Y dice la Torá y en Sefer Shemot que Moshe Rabbeinu entró en la especie, ¿cómo se dice? ¿Espesidad? ¿Cómo? En la nube espesa. En la nube espesa. En la densidad de la nube, ¿no? Entró allí. Y el Eterno le mostró cosas, ¿no? Y él vio cosas. Y todo eso es de acuerdo a un modelo celestial, una casa celestial, un edificio celestial. Y esto tiene que ver con esta casa, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a trabajar en ella ahora. Tenemos que aprender a trabajar en ella. ¿Verdad? Tenemos que aprender a hacer obras, ¿no es cierto?, que vayan trayendo esta realidad divina. Nos estamos estudiando esta semana, vamos a empezar a estudiar el Sefer Bamidbar, ya empezamos la semana pasada, esta semana seguimos con la Parashat Naso, ¿verdad? Y todo esto nos habla de este pueblo, de esta estructura, de este tabernáculo, de cómo lo divino, cómo lo del cielo, cómo lo eterno puede estar en medio del hombre. Si el hombre empieza, ¿no es cierto?, ahora a hacer este trabajo al eterno. Y cada uno cumple su función, cada uno tiene su degel, tiene su bandera, digló, tiene su estandarte, y todos marchamos, ¿no es cierto?, ordenadamente, y el centro, todos los puntos cardinales de la parashá, ¿no es cierto?, están en relación al tabernáculo, y no en relación al lugar geográfico, sino en relación al tabernáculo, porque el tabernáculo viene a ser el centro de todas las cosas. Y desde allí sale la voz divina, ¿no? Como aparece hacia el final de la parashá del capítulo 7, versículo 89 de la parashá Naso, que estamos estudiando esta semana. ¿Le puedo hacer una pregunta, More? Sí. Un poco escuchándolo hoy, justamente la otra vez también me había cuestionado lo mismo, ¿no? Que lo raro que se siente por ahí en el tema de que justo que estamos ahora pasando esto que es el Pentecostés, ¿no? Que veo, ¿no?, como que el cristianismo se ha quedado sin Torá y el judaísmo actual
no tiene esta parte del Pentecostés. Entonces nosotros es como que estamos ahí en el centro con algo más, porque todos los demás. Sí, lo que pasa es que ahí hay un punto que lo va a tocar Rav Shaul en la carta a los romanos. Hay que leer el capítulo 7 de Romanos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, siempre tenemos que hablar de la Torá. La Torá es lo más espiritual que tenemos. Okay. Y eso lo dice claramente él. Dice, yo como era carnal, no podía cumplir la ley de Dios, porque era totalmente carnal. Se supone que ahora que soy espiritual y no carnal, puedo cumplir los mandamientos del Eterno. Eso lo dice en el capítulo 8 de Romanos. El fenómeno que se da muchas veces tanto en el mesianismo como en el cristianismo es que la espiritualidad se concibe de otra manera. Y si usted se fija bien, en esta misma carta en Corintios, en el capítulo 10 y capítulo 12, el Rav Shaul deja claramente fijado que en Moisés todos los que estuvieron parados en el Sinaí recibieron el Espíritu Santo. Todos, absolutamente todos. Pero de los más de ellos no se agradó el Eterno. Eso dice. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos bebieron la misma bebida espiritual, pero los más de ellos no se agradó el Eterno. Y si usted se va a Corintios capítulo 12, se va a dar cuenta, porque todos hemos bebido de un mismo espíritu. El espíritu es algo que se bebe. No lo vamos a hablar ahora. Y esto lo dice Rav Shaul, como uno se llena del espíritu cuando le escribe a la comunidad en Éfeso. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que no ponernos así tanto como que ahora nosotros somos la guinda de la torta, o que quedamos como en un nivel de perfección, así que nosotros estamos, a los otros les falta esto, y a esto les falta esto, y nosotros lo tenemos todo. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso. Yo creo que tenemos que entender primero. Sí, no, seguro, hay que entender bien cómo usarlo, ¿no? Porque, a ver, si uno ve justamente lo que pasa en el desierto, ¿no? Que hay una desobediencia muy grande, entonces uno dice, bueno, ¿y dónde quedó el Espíritu Santo, no? O sea, que se suponía que era ese semáforo para no, justamente. Sí, Rav Shaul dice que así se contrista el espíritu. Y por eso hay un no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Ahora, pero no es nuestro tema ahora. Lo que nosotros tenemos que fijarnos bien es que estas figuras que usa el Rav Shaul las usa para nosotros. Usted es plantío del Eterno, es labranza, así que otro lo tiene que labrar a usted. Usted no se puede labrar solo. Y a veces estamos labrándonos solos. A veces somos labranza y también somos los labradores mismos. No es así. Y un edificio, la cajara de edificio, por lo tanto, tiene que ser edificado. Tiene que ser edificado. Y como edificio se trata de una sola construcción, y por eso el edificio está bien unido, bien ligado, están todos unidos, los pisos están todos unidos entre sí, ¿verdad? Tienen que estar ligados, tienen que estar unidos, perfectamente construidos. Y para que el edificio sea bueno, ¿qué tiene que tener un edificio para que el edificio resista? Tiene que tener un buen fundamento, ¿verdad? ¿Sí o no? Tiene que tener un buen fundamento. El fundamento tiene que ser bueno. Un fundamento sólido para que después el edificio se desarrolle hasta la etapa final, ¿no es cierto? Hasta el último piso que vamos a construir, ¿no es cierto? Tiene que tener primero un buen fundamento. Disculpe, bendito hermano More, lo que pasa es que a veces nosotros que estamos en este camino, muchas veces sabemos el fundamento,
sabemos que el Mashiach es el fundamento, ¿verdad? Es la base de su fundamento. Porque nosotros somos los que vamos, ¿cómo se llama? A levantar en esa base que es el Mashiach, porque él es el fundamento de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, muchas veces, nosotros sabemos que hay que hacer para que ese fundamento se mantenga firme, ¿verdad? Y se levante con una estructura fuerte, pero no queremos avanzar. No queremos. Entonces yo pienso que a veces que podemos tener muchos años en esto, pero yo digo que es la misma falta de fe, porque una persona que diga que tiene fe y no tiene buenos fundamentos, no tiene el Rúa del Mashiach, porque el Rúa del Mashiach es que por decirlo, incita, lo conduce, lo empuja a hacer las obras del Eterno, de que uno tiene que cumplir los mandamientos que dice el Mashiach que tenemos que hacer, que tenemos que cumplirlos. Pienso yo así, no sé si estaré equivocado. Sí, ahora hay un detalle, acuérdense que nosotros partimos este tiempo de compartir hablando de aquellas cosas que son conocidas, sabidas entre nosotros, pero que tienen que ser puestas en orden para saber bien la verdad de aquellas cosas en las cuales hemos sido enseñados. Entonces lo mismo, sabemos que el Mesías es el fundamento, ¿sabes? Pero no olvidamos de algo, y lo vamos a ver ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque el fundamento se tiene que ser puesto. Usted no puede poner el fundamento. Tiene que ser puesto por otros, que son los colaboradores del Eterno. Ahí está el problema. Ahí está el punto. Es decir, el Mesías está conceptualizado, pero no está puesto como fundamento, porque para que esté puesto como fundamento tiene que ser puesto, tiene que ser echado, tiene que ser fundado. Lo vamos a ver ahora. Dice, entonces, todo esto es para que la persona tenga un buen fundamento hasta que llegue a su etapa final, ¿no es cierto? Para que crezca, para que madure. Y ese es nuestro objetivo, es decir, crecer, madurar y no solo quedarnos en estas cosas elementales, primarias, ¿no es cierto? Como son las que aparecen en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, ¿no es cierto? Que ya nosotros lo hemos citado bastante porque eso está basado en nuestro estudio, que somos, ¿no es cierto?, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en el Eterno, la doctrina de las Tevilot, la imposición de mano, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. O sea, tenemos que pasar por ahí primero y para eso tenemos que ser fundamentados en eso. No sé si me voy a entender. Entonces, poner el fundamento es algo importante. Ahora, si la figura del edificio la llevamos a la figura de la labranza, porque dice labranza del Eterno y edificio del Eterno. Rab Shaul esas dos cosas dice, ¿no es cierto? Labranza o plantío. Diremos entonces que aquí se requiere, ¿qué se requiere? Se requiere una buena semilla. Se requiere una buena semilla, se requiere raíz profunda, ¿verdad? Una raíz profunda, una buena semilla, se requiere una raíz profunda. Y eso Shaul lo dice en otros pasajes, ¿no es cierto?, paralelos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 17, habla de estas dos figuras, de fundamento y de semilla. Edificio por un lado y por el otro lado plantío. Y eso es lo que dice cuando él dice arraigados. Ahí está la semilla. Arraigados, es decir, echando raíces, ¿cierto? Echando raíces y cimentados, teniendo, ¿no es cierto?, una base. Fíjense ustedes, Efesios 3:17. Entonces dice que, ahí dice Rab Shaul que para que habite Mashiach por la fe en nuestros corazones, tiene que estar la persona arraigada y cimentada en amor. Ahí está la figura. Fundamento, cimiento, cimentado. Raíz igual a semilla.
porque de la semilla viene la raíz, arraigar. ¿Se fijan? Ahí están las dos figuras. El fundamento y la semilla. El fundamento es ser cimentados y la semilla es ser arraigados. Para que habite el Mesías, para que habite el Mashiach, por la fe en nuestro corazón tiene que estar el amor de Él en nosotros como fundamento y tenemos que estar arraigados en eso. Y Colosenses capítulo 2, versículo 7, va a decir lo mismo. Fíjense ustedes allí en el 2.7. Colosenses 2.7 dice, arraigados, de nuevo semilla, arraigados. Aquí está la labranza, fíjense ustedes. Arraigados y sobreedificados en él. O sea, ser sobreedificado es edificado sobre algo, siendo él el fundamento de ese edificio, de esa construcción, y confirmados, ¿no? Así dice, confirmados. Y todo esto es, como dijimos al principio, para ir creciendo, para ser perfeccionados, ¿cierto? El Rab Shaul le dirá a Timoteo para que el hombre del Eterno sea perfecto, ¿no? Y en ese mismo capítulo, cuando habla de filosofías huecas, ¿a qué se está refiriendo? A todas las doctrinas que, o sea, en realidad es que no sean llevados por todo viento de doctrina, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a uno le van a llamar la atención, pero que verdaderamente no van a tener raíz, no van a estar ligadas al Mesías, no van a estar ligadas a la Torá, no va a haber resultado práctico en la vida del creyente. El creyente va a ser como nubes sin agua, ¿no? Cargados, dice Judas, son arrastradas por el viento. El contexto es, por eso es como doctrinal. El contexto son yesodot, son fundamentos para poder nosotros decir que somos discípulos del Mashiach. Tiene que haber cosas de él en nuestra vida mínima, tienen que estar desarrolladas. Ok, perfecto. ¿Se fijan? Estas cosas tienen que estar en nosotros. Y fíjense ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver ese pasaje. El 3:10. Ahora, aquí está lo que decía nuestra hermana Marta, el fundamento. Aquí está ya, decimos el fundamento del Mesías, sí, pero el fundamento tiene que ser puesto por alguien. Alguien tiene que poner el fundamento. Es decir, no es conceptual, no es una idea. ¿Se fijan? Fíjense ustedes allí, 1 Corintios 3:10. Sí, acá la tengo. Ya, léalo por favor, hermano querido. Sí. Un minutito, ¿no? Dice, ustedes, la misericordia de Adonai me dio, yo puse los cimientos como un perito constructor y otro edifica encima, pero que cada uno tenga cuidado cómo construye. Ok, entonces, ¿qué dice Rab Shaul? Conforme, ¿no es cierto?, a algo que recibió del Eterno, ¿verdad? Esto lo recibió del Eterno. Le fue dado del Eterno algo a él, dice, y él como perito, constructor o arquitecto, ¿no es cierto?, como uno que construye, ¿qué hizo? Puso el fundamento. Es decir, el fundamento es algo que tiene que ponerse. Y si ustedes se fijan allí, en Hebreos capítulo 6, se van a dar cuenta que es la misma expresión. La palabra echar es poner.
es poner, igual a poner. Y dice allí, no echando otra vez el fundamento. Y por eso esto tiene que ver con la doctrina del Mesías. ¿Cómo ponemos al Mesías como fundamento? ¿Cómo se echa? ¿Y qué es lo que se echa? Porque todos dicen, no, el Mesías es el fundamento, pero ¿y cómo? ¿Cómo se pone? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se hace para construir algo? Para que se edifique algo. Entonces, no echando, echar es poner, no echando otra vez el fundamento de la doctrina del Mesías. ¿Cuál es entonces el fundamento de la doctrina del Mesías? ¿Cómo se traduce? En 6 cosas básicas. El arrepentimiento de obra muerta, que es la teshuvá. Lo primero que la persona tiene que hacer, entender, es hacer teshuvá. Entender que toda su vida y toda su ideología de vida era algo que estaba, ¿no es cierto?, trabajando para la muerte. Lo acabamos de citar. ¿Se fijan? Entonces, claro, ¿cómo se pone el fundamento? Que el fundamento del Mesías, sí, todo eso el mundo lo sabe. Pero ¿y cómo se pone al Mesías como fundamento? Con estas 6 cosas se parte. More, una consulta. Aquí en lo que leímos recién en Corintios 3, cuando Shaul dice, yo como perito arquitecto puse fundamento, también tiene que ver con el tutor que uno tiene, ¿cierto? Sí, pero es que aquí hay un punto. Porque aquí nosotros estamos hablando de los dones. Acuérdense que Rab Shaul era Shaliach. Y esto aparece en Efesios capítulo 4, en la primera clase lo vimos, ¿se acuerdan? Sí. El mismo constituyó a unos ser shlichim, pero eran jajamim, pues eran sabios de la Torah que tenían la capacidad, como dice Rab Shaul, de fundamentar, de poner fundamento. O sea, lo que recibieron, hagan. Sí, no todos pueden. No todos. Hay diferentes dones de la palabra, diferentes medidas de gracia de la Torá, de comprensión del texto, de desarrollo del texto. No todos pueden. Entonces aquí estamos hablando netamente de dones. ¿Quién puede poner fundamento? De acuerdo a lo que dice Rab Shaul, uno que tenga el don o la gracia del Eterno, que sepa ver el edificio, ver la estructura y saber, ¿no es cierto?, fundar. ¿Y cómo se funda? Echando el fundamento. El paralelo de esto es Hebreos capítulo 6. Son estas 6 cosas que se tienen que echar primero, que se tienen que poner primero, y sobre eso tiene que irse sobre edificando, o se tiene que ir construyendo lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, el edificio. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? Yo pienso, bendito More, que esos que van poniendo el fundamento, que son los peritos arquitectos, son esos, como lo fueron los apóstoles, que tenían ese conocimiento, ese discernimiento, esa sabiduría e inteligencia. Entonces, todo lo que vayan a poner fundamento sobre aquellas personas que estamos comenzando a buscar de la palabra, tienen que ser personas aptas, que tengan ese conocimiento para uno poder discernir de lo que nos están diciendo, nos están transmitiendo, ¿verdad? Porque no podemos tener enseñanzas erróneas o torcidas. Claro. No puedo ser pastora sin tener conocimiento de lo que voy a predicar y de lo que voy a enseñar, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en día hay muchas confusiones en las congregaciones, digamos, cristianas evangélicas, porque creen que solamente pastorear es de una palabra y más nada. No, hay que tener conocimiento, hay que tener mucha sabiduría e inteligencia y tener el Ruach HaKodesh. Claro, y por eso este pasaje que estamos leyendo, el 3.10, 1 Corintios 3.10, no puede ser solito. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y claro, todo el mundo va a decir, ¿cuál es el fundamento del Mesías? Está bien, pero el punto es cómo. Entonces, el 3.10 está complementado con Hebreos capítulo 6, versículos 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí está.
Ahí se echa el fundamento, no echando nuevamente el fundamento. Y echar es fundar, es poner al Mesías como fundamento. O sea, se va a requerir de nuevo hacer el trabajo, y por eso es una gran exhortación esta carta que está escrita a los hebreos, que es para todos nosotros. Entonces, aquí cuando Rab Shaul dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, quiere decir que eso no lo puede hacer cualquiera, que decir que el Mesías es el fundamento, no necesariamente es decir que se ha echado al Mesías como fundamento de la cajal o de la vida de los creyentes. No es lo mismo, porque eso todos lo sabemos de memoria. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo se echa. Y cómo se echa, cómo se pone el fundamento. Lo primero que tenemos que saber es que la persona tiene que empezar por la teshuva, el arrepentimiento de obras muertas. Tiene que seguir con el desarrollando la fe en Dios, o la fe del Eterno, que es lo que dice el escritor a los hebreos. Tiene que seguir con las tevilot, tiene que seguir con la imposición de manos, tiene que seguir con la resurrección de los muertos, tiene que seguir con el juicio eterno. Todas esas 6 cosas es echar el fundamento, es poner para que el Mesías, para que la doctrina del Mesías o el Mesías como doctrina esté en la vida de la cajal, en la vida del creyente, y no simplemente se diga que el Mesías es el fundamento. Un ejemplo de eso fue lo que ocurrió con Felipe y el etíope. Pero eso era la pasadita. Ya, claro. Eso era la pasadita. Eso es de pasada nomás. Por eso, si ustedes se fijan allí, en Hechos capítulo 2, dice que habían cretenses. ¿Se acuerdan que habían cretenses también allí en Shavuot? Y a Tito le dice, Rab Shaul le dice a Tito, para esto te dejé en Creta. Ahí están los cretenses. Para esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Y toda esta doctrina, ¿no es cierto?, está, ¿no es cierto?, también en Hechos capítulo 15, y están las bases, cómo se debe hacer, y qué se debe enseñar, y qué se debe poner. No es así nomás. Tenemos entonces aquí 2 figuras que son paralelas, son 2 figuras paralelas, fíjense ustedes. Le hago una preguntita antes que sigamos avanzando. Yo hace 2 años justamente hice un curso de dirigente en la iglesia cristiana. Y justamente aprendí esto, es más, tengo un manual donde me explican justamente lo que usted me está comentando, ¿no? Pero, ¿de qué me sirvió todo eso si nunca había aprendido nada de la Torá, ni tampoco a seguir, digamos, a entender justamente de dónde vino todo esto, ¿no? Porque uno sin Torá prácticamente es como que esto vino del cielo, o sea, no vino de ningún lado. Y sí tiene un seguimiento totalmente. O sea, aquí pero ese es por el desconocimiento de la Torá, porque el pasaje que estamos citando está ligado a lo que dice el Eterno por boca del profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 6. Ese ya es un problema de la ignorancia que uno tiene de Torá. No es un problema del texto de Brit Hadashah. Claro. No ese es el problema. ¿Se fija? O sea. Pero ¿cómo podemos nosotros, digamos, en esta instancia donde nos encontramos hoy en día, con un poco, no digo que ya tenemos todo el conocimiento que nos falta, ¿no? Pero con este conocimiento nuevo que traemos, para tomar todo, ¿no? O sea, como para amar todo. Por eso tenemos 2 cosas básicas. 2 cosas básicas. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son los rudimentos, las primeras cosas que debemos saber como creyentes ser fundados? Primero tiene que empezar por lo que se llama la Teshuvá, que es lo que va a tocar el primer tópico de Hebreos capítulo 6. Y ahí tenemos un montón de obras rabínicas para poder aprender y desarrollar ese tópico de la Teshuvá. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que ver con varias mitzvot, con varios preceptos de la Torá. Claro, eso es verdad.
Entonces, el problema que nosotros tenemos, o el problema que hay, ¿no es cierto?, es que al final del día estas cosas se estudian sin práctica. Entonces, hay un montón de cosas que se estudian de una manera filosófica, es decir, quedan en un pensamiento nomás, no se hacen, no se toman, no se practican. Aquí todas las cosas que estamos estudiando tienen como base la Torah y todas son prácticas. Y por eso, claro, uno dice, todas estas cosas que está citando Rav Shaul las está citando a un público, obviamente judío, y que sabe más o menos de qué se trata, y obviamente por eso se va a citar Isaías capítulo 28, versículo 6, por eso él dice que lo que recibió, lo recibió del Eterno. Esa es la diferencia. Entonces, pero primero tenemos que entender las figuras, porque si no entendemos las figuras y no entendemos que nosotros somos plantíos y no entendemos que somos edificios, entonces no entendemos qué somos. Entonces, otro tiene que sembrar en mí. Yo no puedo andar sembrándome solo. Yo no me puedo autoedificar. Lo vamos a ver claramente en el texto. No me puedo autoconstruir. ¿Qué es lo que generalmente se piensa? Miren, sigamos leyendo. Vamos a estar terminando ya, porque llevamos 1 hora y media. Dice, entonces tenemos dos figuras que Rav Shaul aquí usa. La primera tiene que ver con el fundamento, que es el Mashiach, primero, pero no solito, porque lo tenemos solito. Yeshua es el fundamento, pero ¿de qué manera se pone? Y para eso está Hebreos capítulo 6, para saber cómo se pone en la vida del creyente. Si no se arrepiente, ¿qué le sirve saber que usted tiene, que Yeshua es el fundamento, si usted no se arrepiente de sus obras muertas? Y si sigue viviendo una vida fuera de la Torá, y si sigue haciendo lo que quiere, y sigue pensando como los demás piensan, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Usted va a una iglesia nomás, pues el otro no. Entonces, Rav Shaul dice que él plantó, ¿verdad? En la labranza él plantó. ¿Qué plantó? La simiente incorruptible, la simiente santa. Es decir, la semilla que es la palabra. La palabra es como una semilla que cae en el corazón del hombre, que es tierra. Acuérdense de lo que dice Mateo capítulo 13 en relación al sembrador. Una palabra es la palabra del reino, la palabra del rey, que es el Mashiach, y de allí nace todo, ¿no? De allí nace todo. Después de plantar corresponde. ¿Qué corresponde después de que planto? ¿Qué hacemos primero? ¿Plantamos o regamos? Plantamos primero. Primero plantamos, po. Primero tengo que plantar y después riego. Plantamos. Primero. Claro, entonces después que planto, riego. Y si seguimos comparando estas dos figuras, ¿no es cierto? Encontramos otro paralelo en el caso del edificio. Luego del fundamento, ¿qué se hace? ¿Cómo, Antonio? Se edifica. Sí, se sobreedifica. Porque se edifica porque está encima de algo. Algo que tiene que tener soporte. Tiene que tener soporte, tiene que resistir, tiene que haber sido probado, ¿no? Eso es lo que va a decir Rav, lo que va a decir un Eben Bohem, una piedra probada, de cimiento estable, dice el Eterno. Por eso el Eterno puso al Mesías como piedra, no es cualquier piedra. Y la palabra Bohem tiene que ver con Bohem Levavot, como trae el Sefer Mishle. Es probado, es decir, es puesto a prueba, es probado y tiene que ser hallado fiel. Tiene que ser hallado fiel, ¿no? Para que sea el fundamento de la obra del Eterno. Entonces, luego se sobreedifica. Entonces, en el caso de la labranza, luego de plantar, ¿qué se hace? Se riega.
¿Ya? Y lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo shiur vamos a ver 1 Corintios 3, 11, Isaías 28, 16, Primera de Pedro 2, 5. Se lo repito, 1 Corintios 3, 11, Isaías 28, 16, Primera de Pedro 2, 5. Lo podría pasar en comunidad después. Sí, acuérdense que todos estos videos quedan grabados, Javerín, es importante Cierto. sí, que vean los videos, se los recomiendo. ¿Por qué? Porque en el estudio, lo más importante en el estudio es el repaso. Eso es lo más importante. El repaso, la repetición. Lo más importante. Esto es importante, pero más importante que este momento es el repaso que uno hace. Ya, entonces van a quedar grabados ahí, hermano Carlos. Van a quedar grabados ahí. Sí. Muchas gracias. 1 Corintios 3, 11, Isaías 28, 16, Primera de Pedro 2, 5. Vamos a ver 1 de Corintios 3, 12 y 13, el 14 y el 15. Hasta ahí vamos a dejarlo. Ya, y ahí vamos a seguir el próximo martes con la ayuda del cielo en esto que estamos introduciéndonos. Es importante que lo podamos saber bien. Amén. Entonces, queda claro lo que significa. Yo, como perito, arquitecto, puse el fundamento. ¿Qué significa? El fundamento, todos ustedes dicen, no, es el fundamento del Mesías. Sí, pero alguien tiene que ponerlo como fundamento. No es simplemente decir el fundamento. More, disculpe, mire, igual siguiendo la lectura del 13, perdón, de Corintios 3, en el versículo 13 dice que la obra de uno, la obra que uno ha puesto sobre ese fundamento va a ser pasada por fuego. O sea, igual la importancia de tener un buen fundamento. Sí, y por eso vamos a ver esto, cómo funciona, vamos a ver estos pasajes, los vamos a analizar bien y vamos a ver cómo funciona esta obra. Acuérdense que primero parte diciendo que hay colaboradores, hay gente que hace ese trabajo y por eso este pasaje no es para la oveja, es para los que enseñan. Cada uno mire cómo sobreedifica, la obra de cada uno. Eso es importante. Cada uno mire cómo sobreedifica y luego dice la obra de cada uno. Vamos a mirarlo en el próximo shiur. Vamos a analizarlo. ¿Ya? Bueno, les bendiga el Eterno. Podamos seguir avanzando. Nos permita el cielo hacerlo bien. Estudien, repasen. Acuérdense que el pasaje de 1 Corintios 3:10 no va solito, va acompañado de Isaías 28 y va acompañado de Hebreos capítulo 6 del 1 al 3. ¿Ya? No va solo. Porque el Mesías como fundamento, todo el mundo sabe que el Mesías es el fundamento, pero no necesariamente quiere decir que se ha puesto al Mesías como fundamento. Porque para ponerlo como fundamento tiene que ser base de vida. Y ahí te requiere que tú empieces a ser edificado, empieces a ser construido sobre verdades que te van a ayudar a entender. Amén. Amén. Amén, Javerín. Les bendiga el Eterno. Nos estaremos viendo el próximo martes. Besrat Hashem. Gusto de saludarles a todos. El Eterno nos ayude, nos fortalezca en el estudio de la Torá, de las Mitzvot. Eso es, de por sí, tiene que estar siempre. Aquí, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, la obra del Mashiach, su verdad, y obviamente contando con que tenemos que guardar Mitzvot. Si no, ¿ya? Ese estudio, obviamente, esos estudios lo van fortaleciendo allí, ¿no es cierto?,
con el Rab, con los hermanos que enseñan ahí en la congregación y lo que se va enseñando también los Shabbat de a poco. Bueno, ese estudio se va a fortalecer en la otra parte, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer una pequeña tefila. Voy a pedirle a los hermanos allá, en esta ocasión, algún hermano de allá de Anfenside Coro, a ver si pudiera terminar, ¿no es cierto?, este tiempo de compartir con una pequeña tefila. Hermana Marta, ahí algún varón, a ver si pudiera levantar, ¿no es cierto?, una tefila. Shalom. Shalom. ¿Me escucha? Sí, súper bien. Ok. Kadosh Israel bendito. Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, Abinu Sheba Shammai, te alabamos, te bendecimos, a Kadosh Israel bendito. Bendecimos tu nombre, Adón bendito. Bendecimos el nombre bendito de nuestro Mashiach Yeshua, el Cordero de Elohim que fue inmolado, el que tuvo muerte y aquí está vivo, sentado a la diestra en el trono más alto. Bendito sea nuestro Adón Yeshua Hamashiach desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Abinu Malkeinu, te damos gracias, Kadosh Israel bendito, en el nombre del Adón Yeshua Hamashiach, por haber permitido estar reunidos en tu nombre, Kadosh Israel bendito, conforme está escrito, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre y estoy en medio de ellos. Gracias por esta palabra que acabamos de estudiar, de leer, de escuchar, Adón bendito, que estas palabras que acabamos de escuchar sean escritas y grabadas en la tabla de nuestra mente y de nuestro corazón, Adón bendito. Danos ruga de obediencia, de disciplina, Kadosh Israel bendito. Llénanos de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. A Kadosh Israel bendito, guárdanos en el nombre del Adón Yeshua Hamashiach, a cada uno de nosotros, a Kadosh Israel bendito. Te pedimos y te suplicamos, Adón bendito, que nos sigas dando más inteligencia, Adón bendito. Bendice a nuestro Moré Mijael en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, que sea bendecido, que sea lleno de tu Ruach HaKodesh, Adón bendito. Guárdalo del maligno, en el nombre de Yeshua Hamashiach te lo pedimos, te lo rogamos, a Kadosh Israel bendito. Bendícenos a cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach. Amén y amén. Amén. Baruch Hashem, bendición, amados hermanos. Rab, bendición para la comunidad allá. Ahí Antonio, hermano Carlos, allá en Cancún, ¿verdad? Sí, por aquí. Hermanos, también allá de Coro, Anfenside, bendición del Eterno, fortaleza del cielo. Preparémonos, sigamos estudiando, leanla para allá esta semana, para que lleguemos, ¿no es cierto?, al día de Shabbat ahí llenos, ¿no? Vamos a estar ahí repletos de palabras de Torá en nuestro corazón. Y bueno, el Eterno les bendiga, escuchen las grabaciones, eso sí les voy a insistir, para que el estudio vaya, ¿no es cierto?, tomando forma. Uno va repasando los pasajes los va entendiendo, esas cosas así. Es importante. Así que bueno, Shavua Tov para todos, nos estaremos viendo. Shalom, que la doña Yeshua le bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego a Shalom, todos. hermanos. Shalom. Shalom, shalom.